Hoy vamos a hablar del siguiente grupo de macromoléculas que son los lípidos. Los lípidos de manera nutricional los podemos dividir en grasas y aceites, llamándole grasa a todos los lípidos que en su forma natural los encuentro en estado sólido y aceite a los que en su forma natural los encuentro en estado líquido. Como ejemplo de los aceites, pues podemos encontrar a todos los aceites que conocemos de cocina, aceite de cártamo, aceite de oliva, aceite de soya. Y en cuanto a las grasas, podemos hablar de la mantequilla, margarina, manteca, etc. Como característica general de este grupo, podemos decir que son moléculas insolubles en agua, aunque si lo vemos más de cerca, las moléculas en realidad son anfipáticas, es decir, presentan ambos polos, tienen su parte que es hidrosoluble y la parte que es no hidrosoluble. Pero de manera general, pues son moléculas insolubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos, como el éter principalmente, puede ser también cloroformo, benceno, etc. Tienen diferentes funciones. Su principal función es energética. De los tres macronutrimentos, que son hidratos de carbono, lípidos y proteínas, los lípidos son los que más kilocalorías aportan por gramo. Los lípidos aportan 9 kilocalorías por gramo, mientras que los hidratos de carbono y las proteínas solamente aportan 4. También los lípidos tienen una función hormonal, como son las hormonas esteroideas, la testosterona, las prostaglandinas, que tienen una función muy importante en nuestro cuerpo. Además, las vitaminas liposolubles que se adquieren en los alimentos a través de las grasas, la función estructural en la capa de nuestras células, en la capa lipídica de las células, como aislante, controlando la temperatura de nuestro cuerpo, o también como mensajeros intracelulares o receptores. Vamos a encontrar distintas clasificaciones de los lípidos, pero hoy vamos a abarcar la clasificación de Bloor. Bloor los divide en tres, en lípidos simples, lípidos complejos y lípidos derivados. Hoy vamos a hablar de los lípidos simples, que son los ácidos grasos, las ceras y los glicéridos. La unidad básica de los lípidos simples son los ácidos grasos. Y así como lo ven en pantalla, los ácidos grasos son cadenas largas de carbonos e hidrógenos, como lo hemos visto en la química orgánica, pero que tienen un grupo carboxilo, que es el que se muestra en color azul, en alguno de sus extremos. Este grupo carboxilo que se muestra en color azul tiene la propiedad en los ácidos grasos de ser polar, de ser hidrofóbico. Es decir, como esa parte de su estructura, que es el grupo carboxilo, no es hidrofóbico, se puede combinar con el agua. En cambio, el resto de la cadena, que se conforma de carbonos y de hidrógenos, es apolar. Los ácidos grasos, de manera regular, los encontramos en números pares de carbonos y pueden llegar desde 4 hasta 24 carbonos, ser cadenas entre 4 y 24 carbonos, y pueden presentar enlaces simples o pueden presentar enlaces dobles en una o más formas. Cuando no presentan enlaces dobles, como es el caso del primer ejemplo de la parte de arriba, les llamamos ácidos grasos saturados. Y cuando tienen enlaces dobles, como el ejemplo de la parte de abajo, el enlace doble se muestra en rojo, les llamamos ácidos grasos insaturados. Como les comentaba, pueden tener una o más insaturaciones. Entre más insaturaciones tenga, ese lípido va a ser más soluble dependiendo del número de insaturaciones que contenga su cadena. Hablando de su estado físico, los lípidos simples saturados o los ácidos grasos saturados de forma natural y en temperatura ambiente se presentan como sólidos, mientras que los que son insaturados y entre más insaturaciones tengan, pues se presentan en estado líquido. Ahora, dependiendo del número de carbonos que tenga su cadena, los ácidos grasos se pueden dividir en ácidos grasos de cadena corta cuando tienen hasta 6 carbonos, ácido graso de cadena media cuando tienen entre 8 y 12 carbonos y ácidos grasos de cadena larga cuando tienen
entre 13 y 24 carbonos. Les decía, lo común es que encontremos ácidos grasos con números pares, aunque los ácidos grasos con números impares también se pueden encontrar, pero no es común en su forma natural. Se conocen hasta ahora dos ácidos grasos esenciales para los seres humanos, que es el ácido linoleico y el ácido linolénico. Una vez profundizado sobre los ácidos grasos y partiendo de que son la unidad básica de los lípidos simples, vamos a explicar ahora las ceras. Las ceras son ácidos grasos que pueden ser de diferentes tipos que están unidos a algún alcohol, pero el alcohol debe de tener una cadena más larga que el ácido graso. En este ejemplo nos marcan que el alcohol tiene 30 carbonos y el ácido palmítico tiene 16. Entonces, al momento de unirse por medio de una esterificación, se forma una cera o un cérido. Las dos formas son correctas de llamar al hacer la combinación. Para recordar un poco, un alcohol es una molécula orgánica que contiene un grupo hidroxilo, es decir, un OH en su estructura. Y al momento de esterificarse y unirse a el ácido graso, se desprende agua. En cambio, cuando los ácidos grasos se unen en lugar de un alcohol a un glicerol, pues entonces vamos a encontrar los glicéridos, que son el tercer ejemplo de lípidos simples. El glicerol es una molécula de alcohol trivalente. Si se fijan en su estructura, son 3 carbonos y cada carbono tiene un grupo hidroxilo, es decir, un OH. Tiene 3 OHs en su estructura y esos OHs le van a dar la oportunidad de que se peguen a él ácidos grasos. Cuando se une un solo ácido graso, se le llama monoglicérido. Cuando se unen dos, se llama diglicérido y cuando se unen los tres, se llama triglicérido. No se pueden unir más porque dijimos que los que le daban la oportunidad de hacer la unión entre el glicerol y el ácido graso son los grupos hidroxilo, los OH que contiene, y solamente contiene 3. En el ejemplo que tienen en pantalla, es un triglicérido el que se está formando, porque se están uniendo 3 ácidos grasos que pueden ser de la misma, del mismo tipo o diferentes a los OH que contiene el glicerol. El proceso ocurre también por medio de una esterificación y si se fijan, al momento de unirse las moléculas, se genera también una molécula de agua por cada ácido graso que se pegue al glicerol. Entonces, resumiendo, los lípidos simples los podemos dividir en 3, que son ácidos grasos, que es la unidad básica de los lípidos simples. Después vienen las ceras o céridos, que es cuando se unen a algún alcohol que tiene una cadena más grande de carbonos que el ácido graso. Y los glicéridos, que es cuando se unen a alguna molécula de glicerol, ya sea un ácido graso, 2 o hasta 3 como máximo, llamándolos mono, di y triglicéridos. Otra característica que poseen los lípidos simples es que no poseen carga. Por la manera en la que se conforma su estructura, regularmente no poseen cargas. Y que a pesar de que los llamamos como unas moléculas que no se combinan con agua, que son hidrofóbicas, en realidad son moléculas anfipáticas o bipolares, porque el grupo carboxilo que presentan en uno de sus extremos se comporta de manera polar, es decir, hidrofílico, y la cadena de carbonos con hidrógenos tiene la propiedad de ser apolar, es decir, hidrofóbico. Entonces, aunque de manera general la estructura es hidrofóbica, pues en realidad tenemos que decir, como estamos en química y estamos hablando de sus propiedades ya muy particulares, que es anfipática. Una vez comprendidos los lípidos simples, pasaremos a ver los lípidos complejos o compuestos, como también se conocen, que es cuando ya estos lípidos simples se combinan con algunos otros elementos, como pueden ser nitrógeno, fósforo, azufre, o con algún otro grupo de macromoléculas como las proteínas o los glúcidos. Pero primero tenemos que entender al 100% de que estamos hablando
En los lípidos simples, conocer muy bien su estructura, identificarlos, identificar su grupo carboxilo y el proceso de esterificación, que es el que lo une al alcohol o a los demás compuestos. Vamos a hacer una pequeña actividad que van a encontrar en plataforma para resumir este tema y poder pasar a los lípidos complejos.